Ahí está. Buenas Ahora noches sí, a todos. ya está grabando, para que ya si no, después la puedan ver con calma. Ahora sí, ya creo que no me falta nada. Entonces, regresamos al concepto previo que traía de evaluación, que hablábamos justo que esta apreciación sistemática y objetiva del proyecto o programa que nosotros queramos evaluar, debemos comenzar por revisar el diseño, la puesta en práctica, el resultado, y el objetivo de una evaluación es justo determinar la pertinencia o el logro de los objetivos, la eficiencia, si se pudiese, la eficacia, el impacto, la sostenibilidad para el desarrollo, que hoy por hoy es muy importante porque al final no solo debes de tener un beneficio para dentro de la institución o dentro de la empresa, es un beneficio también en el contexto en donde se está llevando a cabo y un beneficio también que puedas tú aportar al medio ambiente. Como tal, esta parte de la evaluación ya está más que globalizada y justo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo nos habla de que esta evaluación es una valoración rigurosa e independiente de actividades que lleva a cabo una institución que están o finalizadas o en curso para determinar en qué proceso o en qué fase se están logrando los objetivos que previamente se están estipulando, ¿no? Por lo tanto, se puede interpretar también que la continuidad de la oferta permanente y constante de un servicio o bien de un proceso será continuo si se está conformando previamente con lo planeado o programado y se presta de una forma ininterrumpida. De esta manera, cuando nosotros ayer estábamos hablando de que existen diferentes tipos de evaluaciones, debemos primero empezar con las más básicas, que es la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Dentro de la evaluación formativa hablamos que esta te va a ayudar a tener una evaluación interna, a mejorar tu programa y siempre estar en posibilidad de obtener una ventaja competitiva. Esa ventaja competitiva, bueno, está dentro de los principios básicos de toda empresa o de toda institución y tiene los principios, por ejemplo, de obligatoriedad, ¿no? Cómo el deber del Estado asegura su prestación mientras subsista la necesidad de carácter general para satisfacer una necesidad dentro del propio Estado, ¿no? Debe cumplir con la característica de mutabilidad, que es la parte de la adaptabilidad del servicio público, y esto tiene que ver con la posibilidad permanente de modificar su regulación en aspectos que tengan que ver con el prestador de servicio al usuario final o ambos si es este sistema administrativo u operacional, ¿no? La gratuidad que es que se otorgue sin ánimo de lucro si es que lo hubiese, la parte de la organización formal que hablábamos, que se refiere al estándar de la organización que va a estar determinado por la parte administrativa, el esquema de división de trabajo, el poder de control, las reglas que así determine la institución, los reglamentos, el control de calidad, etcétera, ¿no? Por otra parte, también se puede llevar a cabo dentro de organizaciones informales, que es cómo se van desarrollando las relaciones sociales entre las personas por encima de diferentes áreas, por encima de la reglamentación, y que estas son de cierta forma irrepetibles, pero también mutables. Es decir, te puede generar un conflicto o bien te puede ayudar a desatorar un problema. ¿De qué va a depender? De cuál sea tu intención al comenzar con esta relación informal, ¿no? Hablábamos también de que esta evaluación formativa pues se hace desde un evaluador interno y que prácticamente comienza con las preguntas de cómo funciona este proceso, cómo se lleva a cabo la consecución de labores dentro de un área, qué se necesita para mejorar y las exigencias de diseño que toda evaluación debe de tener, las medidas válidas y fiables, el muestreo suficiente, el que se pueda recoger información y que se tenga sobre todo los resultados a tiempo, porque si no, pues de otra forma no sucede.
Para la parte de la evaluación sumativa, esta te va a ayudar más al control, ya sea por normatividad para certificar la calidad de tu programa o de tu proceso. Generalmente lo hacen evaluadores externos a partir de los resultados que se obtienen, de qué es lo que se produjo, cuáles fueron sus costos, qué objeciones se deben hacer respecto al proyecto o al proceso que se está dictaminando o certificando, y de igual forma las medidas válidas o confiables, que estas son a partir de la información que tú le prestes al evaluador externo o al auditor, un muestreo suficiente, que se recoja igual la información final y que se tengan los resultados a tiempo. Esta evaluación sumativa pareciese que se parece a lo de a una evaluación sustantiva. Una evaluación sustantiva es que yo voy a evaluar como auditor externo los aspectos sustantivos y no accesorios, es decir, cumplimiento de metas, productividad, calidad en el trabajo, satisfacción de los usuarios del servicio. Esta parte es muy importante porque justo ambas, tanto la evaluación formativa como la evaluación sumativa, caen en que siempre deben considerar la evaluación social que nos está haciendo los ciudadanos. Es decir, que como servidores públicos recordemos que la calidad de los servicios que le damos a los clientes es nuestra responsabilidad. Y a partir de esa responsabilidad asumida, los procesos internos deben asegurar esta calidad de los servicios o de los productos. Y esto te lleva al tiempo a generar un compromiso. Esta parte de la evaluación con la generación del compromiso está orientada a generar un espíritu de responsabilidad y de servicio. Y si nosotros vemos cómo funcionan, es que estas dos evaluaciones, primero, cuando tú llevas a cabo, por ejemplo, una evaluación, se los voy a como desmenuzar un poco. Cuando tú llevas a cabo, por ejemplo, esta evaluación, lo primero es que entras en una fase de planeación. Ahí tú vas a determinar cuáles son los componentes de tu sistema de evaluación, qué instrumentos vas a utilizar, los datos que se van a evaluar en el desempeño, la determinación de los agentes evaluados, la filosofía que tú vas a emplear también, la retroalimentación, la creación de estímulos para los funcionarios, para de ahí pasar a una fase que es la de sensibilización. La de sensibilización está vinculado con el proceso de cambio. Y esto es muy importante porque ahí es donde nosotros podemos encontrar cuál es la razón de ser de la institución y si se ha definido la misión, la visión, los objetivos estratégicos o los objetivos específicos anuales, y si tienen todas las áreas estos mismos parámetros, o si toda la institución sabe cuáles son esos objetivos, ¿no? Después pasas a una fase piloto, que en algunas ocasiones esta es como la fase diagnóstica. En la fase diagnóstico todo el mundo la asume, pero la fase piloto es donde puedes ver si has previsto todo lo que necesitas o si necesitas hacer un cambio necesario. Porque después de este proceso, ahora sí, ya comienzas tu fase de operación de seguimiento y apoyo, que es ya la puesta en marcha o el seguimiento como tal de la evaluación. Y aquí es donde es necesario hacer un seguimiento para fortalecer acuerdos tomados, ya sea de la alta dirección o de la gerencia donde se va a evaluar. Y finalmente viene esta fase de la evaluación, que consiste en, de todos los elementos que tú ya integraste, comienzas a hacer una reevaluación, una revisión, una evaluación de todos los resultados con base en los objetivos que la institución previamente ya estableció. Y así, el sistema que reconozca el proceso más amplio es el que mejor y mayor rendimiento te puede dar. Este factor es necesario, sobre todo para potenciar
esta parte privilegiada del desempeño de los servidores públicos, el desempeño al momento de estar realizando una actividad o una tarea, y es cómo estás elaborando esa actividad de acuerdo al contexto de la cultura administrativa en donde lo estés llevando a cabo o en donde lo estés revisando. Los factores determinantes, por ejemplo, de la evaluación del desempeño, es los que te van a ayudar a reconocer cuáles pueden ser los conflictos de interés o perspectivas que residen en cualquier valoración de programa, política o proceso, y te ayudan a reconocer el contexto social de la evaluación como un factor determinante de la profesión y de la utilización, ya sea del proceso o de la tarea que tú estés llevando a cabo. De pronto las primeras preguntas que nosotros nos ayudan mucho a orientar este proceso de evaluación es: ¿qué tipo de evaluación puedo hacer? ¿Una evaluación formativa o una evaluación sumativa? A partir de ahí, ¿cuáles van a ser los actores que yo voy a meter en mi proceso de evaluación? ¿Cuáles van a ser los mecanismos? Voy a recoger datos, voy a hacer una encuesta, voy a hacer un muestreo aleatorio. ¿Cómo se va a hacer? ¿Y qué factores van a determinar que la evaluación sea utilizada? No solo es dejar la evaluación para tener unos parámetros dentro de mi proceso. La evaluación que te está haciendo un evaluador interno o un evaluador externo va a servir, uno, para dar cuenta de cómo se está llevando a cabo un proceso, para dar cuenta o responsabilizar a todas aquellas personas que están haciendo su tarea de manera adecuada o no, pero también para buscar mejoras, ya sea dentro de la evaluación formativa, para buscar mejoras de desempeño, para buscar una oportunidad de una mejora competitiva dentro del contexto de tu propia empresa, dentro del contexto de de tu área de trabajo. Y esto justo lo que te da o lo que te ayuda es, primero, si yo determino quién lo va a medir, puedo también responsabilizar y dar el seguimiento adecuado, porque yo ya tengo identificado quiénes son los actores que van a estar interviniendo en el proceso para lograr los objetivos, ¿no? También puedo determinar cuáles son los periodos de viabilidad en caso de que haya algún o que me falte una parte de la información que yo no sepa o que nadie me quiso compartir. También puedo medir el tiempo suficiente para tomar una acción correctiva. Es decir, si yo hago una evaluación formativa, una evaluación interna, puedo tener el tiempo suficiente para prepararme para una evaluación o una auditoría. Y en ese momento estoy encontrando una mejora porque puedo ahorrar tiempo, puedo reforzar una medición con el uso de información que ya estoy teniendo, y esto me corresponde al sector de la eficacia. Entonces, sí te ayuda a tener una mejora competitiva, tener una corrección oportuna, ahorrar tiempo y finalmente el que puedas determinar cómo se va a aplicar la evaluación. Si me está sirviendo para tener después una auditoría externa o para tener ya una evaluación formal, bueno, entonces puedo en ese momento establecer si lo hago con una periodicidad constante o bien si solamente hago una o dos antes de tener una evaluación mayúscula, y esto al final también te va a ayudar a tener un mejor control en todos tus procesos y también a determinar y detectar cuáles son los actores que te están apoyando, cuáles son los actores también que están permitiendo que se lleve a cabo este proceso de manera adecuada. Y entonces, cuando nosotros encontramos estos factores, ahí sí podemos nosotros decir que tenemos factores claves del éxito. Permítanme, alguien va a entrar. Entonces, por acá, ahí está. Puedo decir que ya tengo factores claves del éxito para la evaluación.
Y estos factores se dividen en tres grandes rubros. Primero, factores organizacionales. Los factores organizacionales tienen que ver con que ya tengo la información y entonces localizo el equipo de evaluación en la estructura de la organización. Ya detecté cuáles son los actores que están interviniendo de manera oportuna o cuáles son los actores claves para llevar a cabo una buena evaluación. Bueno, entonces fórmate un equipo de trabajo. Ya sé cuáles son los niveles de aceptación en general de todo el proceso en cuanto al logro de objetivos, sé si saben cuál es la misión, cuál es la visión, cuáles son los objetivos específicos, cuál es el proceso que deben llevar a cabo, está estandarizado, cómo lo hacen ellos y cuáles son las coincidencias. Muchas veces podemos encontrar cuáles son los factores político-burocráticos, es decir, ¿por qué me están llevando a una situación en donde me van a hacer 2 o más auditorías? ¿Por qué quieren certificarse? Posiblemente porque necesitan una capitalización para poder hacer otra adhesión a la estructura que ya tenemos, porque en este momento están pidiendo cuentas y todos los sectores tienen que aportar información valiosa, el por qué, cuáles son esos factores. También personas específicas involucradas en el trabajo. Si existe un liderazgo informal dentro de tu equipo de trabajo, poder detectarlo para potencializarlo a partir de que ellos pueden tener un mejor control, un acercamiento con las personas que están llevando a cabo la actividad. ¿Y cuál es la importancia del programa evaluado? Tal vez no sea de tal relevancia tu área desde tu punto de vista, pero desde el punto de vista de la empresa, lo que tú estés haciendo y el cómo estás resolviendo o cómo estás encontrando resolver algún problema a partir de esta organización informal, también va a ser muy importante porque puedes tú tener un cambio en el proceso o a partir de esa corrección se puede implementar un cambio en el proceso. El proceso de evaluación es el conocimiento de la evaluación e involucramiento del nivel gerencial superior. Es decir, este liderazgo transformacional realmente existe, te permearon de la información necesaria para llevar a cabo tus actividades. Tenemos oportunidad de saber cuáles son los resultados y por qué estamos teniendo estos resultados o solamente nos hacen ver los aspectos negativos. La oportunidad de participar de todos aquellos que integramos el proceso o bien que llevamos a cabo el proceso. La duración del trabajo, el empleo de comités asesores y los consultores y la credibilidad de los hallazgos, que esta es creo que la parte más importante dentro de la evaluación, porque justo esta credibilidad de las conclusiones específicas te va a dar el grado de fundamentación de la evidencia ofrecida. Toda la información aquí está, toda esa información ya se procesó, ya se aplicó una metodología y a partir de los hallazgos encontrados, bueno, entonces el evaluador externo, por ejemplo, puede dar sus primeros comentarios o conclusiones respecto de la evaluación y está en posibilidad de hacer recomendaciones al proceso o recomendaciones correctivas que se pueden implementar antes de que llegue o una nueva evaluación o una nueva auditoría. Esta parte también es un factor clave, no solo para tener información de lo que se está haciendo, también me va a decir cuál es el tipo de datos que sí tengo que evaluar de una forma constante para llevar a cabo una mejora de desempeño. Y esto puede ser a partir de características personales que hayas encontrado dentro de tu equipo de trabajo, tiene que ver con la motivación, tiene que ver con la colaboración, con la iniciativa, con la responsabilidad que tenga cada integrante del equipo de trabajo o también con la pericia o el conocimiento o habilidad que pueda tener algún encargado. Es importante, por ejemplo, para tener en cuenta esta evaluación del desempeño y cómo aporta en el proceso y cómo es que ejerce influencia con los demás miembros del equipo, ¿no? Esto también nos va a ayudar a que muchas veces el superior
compacte algunos procesos con esta persona porque al final ya maneja o domina completamente su proceso y puede asignarle una tarea adicional sin necesidad de estar contratando más personal. Esto te puede traer una ventaja competitiva porque no solamente estás asegurando tu empleo, estás asegurando la permanencia de tu gerencia, de tu área de trabajo, o bien que es importante o relevante para la institución el que tu área no sufra cambios tan drásticos porque como ya está integrado, lo está haciendo y lo está haciendo bien. Entonces, estos hallazgos de evaluación no solamente te van a permitir tener mejoras dentro de tu área, también te van a permitir tener mejoras dentro de tu ámbito laboral. Quitar un poco este ruido de me despedirán, no me despedirán, cómo se está llevando a cabo los procesos, la importancia de que yo, colaborador, tenga una participación activa dentro del proceso, conozca y además elabore bien todas mis actividades. Esto en realidad te quita mucho ruido, sobre todo en el tema de los nervios, del nerviosismo sobre el contexto, si es que tienes una crisis, un cambio, si tienes incorporaciones. Eso también te va a facilitar, tan solo con estos conceptos y con algunas preguntas que ya pasamos, te va a ayudar también a identificar en qué momento del proceso o bien en qué momento de la relevancia de los cambios se encuentra tu tarea de trabajo. ¿Qué tan importante es la labor que realizas para la empresa? Porque pareciese desde un primer instante que no es tan importante. Sin embargo, no sabes en realidad cómo lo están capitalizando los tomadores de decisiones. Muchas veces nos sorprende que en equipos de trabajo no sepan la relevancia de sus funciones y que simplemente digan, es que si no lo hago, sé que puede haber un retraso en el proceso. No, si no llevas a cabo tu actividad, puede perder un momento crítico, puede perderse en un momento crítico la cadena de valor de toda la empresa. Entonces, tu área es relevante e importante sin que tú lo sepas. Tu participación y tu involucramiento es importante. Entonces, cuando de pronto encuentras este tipo de salvedades que no sabe el equipo de trabajo, que no sabe el área, entonces las evaluaciones dicen que se adolecen de deficiencias, es decir, que hay un rasgo de oportunidad que se está perdiendo o que no hay no hay un buen ámbito de desempeño dentro de una gerencia. Y es cuando de pronto te sorprenden, por ejemplo, los cambios bruscos, porque no tenías idea de la relevancia, pero tu participación era muy importante, ¿no? Generalmente cuando voy apenas a entrar en un proceso de auditoría, en un proceso de evaluación, los superiores se involucran y recuerdan que el evento está próximo, gracias, el evento está próximo y que tienes que estar atento a la evaluación, ¿no? Tienes que estar consciente del hecho de que te van a evaluar y que tienes que esperar próximamente que se lleve a cabo la evaluación del desempeño y van a observar tu trabajo. Entonces, los participantes se ven influenciados por este ruido sobre los atributos personales, pero lo que no se les explicó es que no necesariamente iban a evaluar el cómo estabas llevando la motivación de tus acciones día con día, sino cómo te permites tener algunos momentos de incertidumbre que no influencien en tu proceso de una acción o de una tarea específica. Y esta parte también es muy importante porque cuando le das una fortaleza, por ejemplo, a un trabajador, cuando le das la importancia que se merecen, es una técnica muy eficiente, sobre todo para poder dirimir dificultades que se vayan suscitando dentro del proceso. Este tipo de motivaciones intragénicas no te cuestan, no te quitan más tiempo del debido y te ayudan a mejorar el proceso que lleve a cabo una persona dentro de tu equipo de trabajo.
Y estas técnicas incidentales que de pronto no toman en cuenta mucho, por ejemplo, a veces muchos líderes pareciese que les da la oportunidad de tener una mejora sin que ellos lo sepan, ¿no? Entonces, este reto de la selección adecuada de los indicadores de desempeño son por ahí, tengo como este pequeño ABC de, ok, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo que pregunto o cómo me involucro? ¿Cómo te puedes involucrar? Primero, pregúntate cómo se utilizan las evaluaciones en tu empresa. ¿Cómo se están llevando a cabo las evaluaciones dentro de tu área de trabajo? ¿Para qué las utilizan? ¿Es de verdad solamente una medición o de verdad están implementando un cambio y es necesario saber cuál es tu nivel de involucramiento? ¿Qué factores determinan su uso como herramienta de cambio o mejora de un programa? ¿Cuáles son los indicadores que están tomando en cuenta? ¿Qué determina que una evaluación tenga mayores probabilidades de utilizarse? Es decir, es una evaluación que se está llevando en tiempo, es una evaluación que ya se está llevando al final de un proceso. ¿En qué contexto y bajo qué criterios se aprovechan mejor las evaluaciones? Como una evaluación de diagnóstico, como una evaluación de desempeño que es durante el proceso, o bien como una evaluación final. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Y por qué llegaste a esos resultados? ¿Y qué otros factores intervienen para afianzar la utilización de las evaluaciones? Y más allá del fortalecimiento de los sistemas de evaluación, existe una retroalimentación, existe una escala en donde te están compartiendo o te están limitando cuáles son los parámetros que están evaluando, cómo está llevándose a cabo este proceso. Y a partir de aquí es cuando tú te involucras y dices, ok, yo ya tengo en cuenta que esta evaluación me va a suministrar elementos importantes para diagnosticar y para decidir si el proceso que estoy llevando a cabo o el proceso que se va a emprender puede tener una oportunidad de mejora o puede tener una acción correctiva. Ok, ya lo revisaste. ¿Qué tanto puedo incrementar el nivel de participación que tengo? Bueno, desde la visión teórica nos dicen, ok, la evaluación comienza con un diagnóstico, después te vas al ámbito del desempeño o una evaluación final y puede ser de diferentes formas. Sin embargo, dentro de todos los procesos que nosotros podemos revisar día con día, existen diversas circunstancias por las cuales debemos y merecemos realizar evaluaciones que no solo se limiten a contribuir en el ejercicio de la rendición de cuentas. Como servidores públicos sí tenemos esa obligatoriedad. Sin embargo, tener una corrección a mitad de un programa te determina si continúa, se expande o bien es cancelado. Y eso trasládalo a un proceso. Ese proceso es necesario que continúe de esa forma, es necesario cortarlo y que haya más participantes para tener un mejor control, o la persona que está llevando a cabo ese proceso lo está llevando de una manera adecuada y no necesita ningún cambio. Bueno, entonces sí me está sirviendo no solo para rendir cuentas, me está sirviendo para tener una mejora desde mi trinchera, desde mi oportunidad de involucramiento desde la institución. En un primer momento podríamos decir que la evaluación va a consistir en un producto que alimenta las decisiones de las organizaciones y que estas decisiones van a estar ligadas al nivel de desempeño y de los datos que arroje toda la empresa o toda la institución. Y que esos datos suponen el uso de conocimiento para la toma de decisiones, para tener una prospección a futuro, para tener o seguir con los mismos cargos y con el mismo número de personas sin necesidad que haya una reducción de personal, o bien que durante un periodo determinado nosotros tengamos la seguridad de que nuestros empleos y nuestros procesos no van a sufrir un cambio. Y entonces
tenemos esta parte que ayer hablábamos de, ok, no puedes asegurar, como dice Deming, que tengas una calidad total, pero sí puedes asegurar que tengas una calidad constante. No te vayas por la calidad total, vete por la calidad constante. Tus parámetros no pueden bajar porque, ojo, cuando bajen, automáticamente este triángulo de las restricciones se va a mover y posiblemente haya una reducción de costos, que quiere decir que te asignen menos presupuesto. Estos cuestionamientos a veces externos que se hacen de por qué se está reduciendo la calidad, por qué bajaron los estándares, por qué están bajando la participación o la motivación de todos los involucrados, tiene que ver no solamente con qué pasó después de la evaluación, sino cómo te bajaron la información de lo que te están evaluando. Es muy importante conocer el instrumento técnico muchas veces de cuáles fueron los indicadores que llevaron a esos resolutivos, que llevaron a esos resultados por parte de los auditores, tanto internos como externos, porque nosotros ya disponemos entonces de un marco idóneo para la realización de nuestro trabajo, para que los grupos de interés o los tomadores de decisiones hagan uso de las recomendaciones de una manera correctiva o preventiva y no tengamos que pasar por un proceso de crisis. También tenemos que considerar que esta parte del apego institucional a las normas formales o informales se basa en hechos pasados. Es que antes teníamos mejores parámetros, es que antes funcionaba mejor, o ya nos pasó que si no nos ponemos las pilas hubo un recorte. Este tipo de cultura, desde el punto de vista institucional, pareciese que es el favorable o que es el más probable que una organización ponga en práctica. Sin embargo, eso te da, por ejemplo, el que solo aprendas, más no que puedas innovar. Si tú solamente te estás basando en la parametría de informes anteriores, en los resultados del pasado y comienzas a permear este tipo de nerviosismo dentro de la institución, dentro de la organización, pues en realidad no vas a poder estimular la capacidad del personal para exigir o generar nuevos productos o que puedan tener mejores resultados. Vas a perder la oportunidad de dejar espacio para el personal y los programas y no vas a poder analizar esta parte de qué es lo que me evaluaron y por qué. También vas a perderte de una demanda de conocimientos porque en realidad, si te estás basando en el pasado, no sabes qué es lo que están prospectando o qué es lo que puede estar armando tu equipo de trabajo para no llegar, simplemente te estás basando en la parametría pasada, ¿no? Este aprendizaje institucional se debe quedar como tal en el pasado. Y si ya aseguraste una calidad en donde no estás o no te permites bajar el rendimiento, entonces estás encontrando un catalizador para la formación de liderazgo. Ese liderazgo dentro de la organización puede potencializar conocimientos, puede clarificar el rumbo de un equipo, de una dirección o de un área y puede asegurarte que dejas responsables de la acción o del proceso de una manera continua. Y entonces ya no es un reto, ya es una oportunidad. Por eso les digo, muchas veces pareciese que la evaluación es solamente dejar rastro de la parametría, dejar rastro de lo que se hizo, por qué se hizo y qué se obtuvo. Si tú identificas y puedes tener una buena evaluación de forma continua, no solamente ayudas a la empresa, también te ayudas a ti. Y esto lo pueden hacer no solamente en su área de trabajo, también lo puedes hacer dentro de tus proyectos personales y puedes encontrar mejoras en cuanto a reducción de tiempos, en cuanto a detección de oportunidades que muchas veces están ahí y pareciese dentro de la cultura de esta formación de líderes, ok,
tienes todos los rasgos que se necesitan, sin embargo, hay algo por lo que no te estamos promoviendo. Y fíjense que dentro de esta experiencia, una empresa muy importante aquí en México evaluaba continuamente el cómo estaban llegando a sus objetivos muchos de sus empleados y nos decía, este empleado en particular tiene las mejores calificaciones, tiene un gran potencial, pero nunca lo hemos promovido. Y dentro de las recomendaciones que se daban es, pues si tú lo promueves, él tiene mucho contacto con con todo el equipo de trabajo, tiene confianza, es merecedor de respeto porque tiene una ética profesional bastante considerable por todos los miembros de su equipo. ¿Por qué no lo estás promoviendo? Y el director general nos decía, si yo promuevo a este integrante, se acaba mi equipo de trabajo, porque gracias a él estoy detectando líderes que estoy poniendo en otras áreas. Pero si a él lo quito, le voy a dar la capacidad de que encuentre una mejora competitiva en su vida y se vaya. Porque él sabe que es bueno, él sabe que ha tenido las mejores calificaciones, él sabe que permanece en el equipo porque tiene toda mi consideración y confianza, pero no sabe cómo lidiar ante una crisis. Por eso no lo puedo promover. Y promuevo a personas que él le está dando confianza o motivación y estas personas se están atreviendo a dar el salto y me sirven como responsables de otras áreas. Pero el día en que yo mueva a esta persona, voy a deshacer el equipo de trabajo que me está dando resultados muy benéficos para la empresa. Y de pronto cuando tú conoces para qué se va a llevar a cabo esta evaluación, pareciese que es injusto, pero a nivel directivo era la mejor forma que tenía el director, el CEO, de mantener equilibrio en su empresa, no dejando que alguien diera ese salto. Pero cuando tú sí aprendes a conocer tus evaluaciones y aprendes a concentrar qué está bien o qué no está bien dentro de lo que tú estás haciendo, sí puedes dar ese salto. Solo necesitas conocer bajo qué parámetros o para qué se va a llevar a cabo la evaluación. Si la evaluación solamente se va a llevar a cabo para que tu área de trabajo mejore, para que los tiempos se recorten, está bien. Pero si te están manejando el tema de liderazgo informal o de liderazgo formal, ojo, es que están reconociendo capacidades de algunos integrantes y la decisión de dejarlos o no en su puesto de trabajo va a depender de los retos que continuamente esa persona esté dispuesto a afrontar y no solamente que motive a su equipo de trabajo. Y esta parte muchas veces los integrantes de un equipo no la conocen porque no se involucran tanto con los resultados de la evaluación. Si bien bueno, hasta acá mi comentario, ¿no? Si bien una evaluación en el sentido estricto institucional te va a ayudar a estimular la capacidad del personal para exigir, generar y usar productos de evaluación de alta calidad, también te permite el conocer quiénes son los que están motivando a ese equipo. Dejar espacio para el personal y los programas para analizar la calidad de los programas y el rendimiento, incluyendo aspectos esenciales o el fracaso. También muchas veces en una evaluación sabemos quién está llevando a cabo y de una forma no tan correcta su proceso continuo. Sin embargo, a veces nos preguntamos, no entiendo por qué no lo han despedido. No lo han despedido porque es el parámetro para que muchas personas de ahí midan que ellas sí están haciendo bien su trabajo y que reconocen que en su proceso se debe hacer ABC. Y la persona que tiene una deficiencia, entonces ellos la están aislando, pero también se están motivando para ellos hacerlo mejor y que haya una abismal diferencia en cuanto tú los quieras comparar o lo quieras equiparar, ¿no? Valorar la gama de propósitos y usos de la evaluación, como en el ejemplo que les estaba comentando,
¿Para qué vas a hacer la evaluación? ¿Para qué la estás haciendo de forma interna? ¿Qué es lo que tú quieres encontrar en la evaluación? Porque muchas veces eh, contratan a evaluadores simplemente para los resultados, pero cuando tú preguntas dentro de el consejo de gobierno o la junta directiva, ¿para qué van a querer la evaluación? No tienen una respuesta concreta porque no tienen delimitada cuál va a ser su estrategia una vez que lleven a cabo o que se lleve a cabo esta evaluación y encuentren resultados, ¿no? Enmarcar la evaluación más allá del aprendizaje y la mejora y menos en la rendición de cuentas bajo mandato verticalista. No necesariamente es para cumplir una normatividad, para tener una certificación. La evaluación siempre te va a dar un aprendizaje, es una lección aprendida, ok, este no es el camino, puedes tener una corrección a tiempo, puedes tener una mejora competitiva, solo necesitas darle una orientación. ¿Para qué vas a, y me regreso a la a la primera pregunta, ¿para qué vas a utilizar la evaluación? ¿Qué más quieres encontrar? Y te aplico la metodología necesaria para que encuentres lo que tú quieras encontrar. Eh, en esta parte de enmarcarle, alentar la demanda de conocimientos evaluativos entre el personal de la organización a distintos niveles. Es decir, lo que platicábamos, ¿no? Esta parte de a quién quieres potencializar, a quién quieres reconocer y quién te está sirviendo de pivote para seguir teniendo equilibrio o seguir manteniendo el sistema dentro de la organización. Esperar que los programas y las intervenciones se planifiquen, diseñen y monitoreen de modo que favorezcan la evaluación posterior. Sí, aprende del pasado, es lección aprendida, sin embargo, no te bases en ella para comenzar a planificar. Puedes encontrar una mejora competitiva si comienzas con con la evaluación anterior y aprendes de todas las lecciones que esta misma te dio. Identificar límites de la evaluación y la necesidad de combinar evidencias cuantitativas y cualitativas para apoyar los resultados y conclusiones de la evaluación, que es prácticamente lo que estábamos comentando. No necesariamente te van a decir, ok, quiero saber si estás haciendo bien o no tu trabajo. Si dentro de una evaluación que te hacen de la empresa hay preguntas que tengan que ver con liderazgo o motivación, están tratando de preservar la continuidad de la mayoría de los trabajadores o bien están intentando hacer una reasignación de puestos o procesos si es que hay un cambio. Para eso están utilizando la evaluación. Pero si tú no te das el tiempo de conocer para qué es la evaluación, de leer qué es lo que te están preguntando y por qué te lo están haciendo y cimentarte en el contexto de, ok, me están haciendo esta evaluación porque acaba de haber una compra, una adquisición, estamos remodelando, acabamos de pasar por un momento de crisis, por un momento de compra, ya sé entonces para dónde se dirige esta evaluación y reconocer las diferentes necesidades de los distintos usuarios. Si tú vas y quieres conocer qué tan eficientemente estás llevando los servicios hacia el ciudadano, haces un focus group y de pronto encuentras que a lo mejor no les gusta tu servicio. Puedes salir muy bien calificado en todo el proceso y lo puedes estar llevando de una manera adecuada, pero no les gusta tu servicio. Y esto tiene que ver entonces con que después la siguiente evaluación se va a concentrar en la capacidad de que tenga el personal, en la motivación o en el liderazgo. Y entonces sí, te va a servir como punta de lanza para tener una segunda evaluación. Como tal, podemos distinguir que hay diferentes usos de la evaluación. Ok, de una forma general, asentamos que esta evaluación te puede ayudar a tener una mejora o te puede ayudar a certificar, sí, pero dentro de sus funciones puede tener límites, puede darnos información, puede ayudarnos a superar un cambio, puede ayudarnos también a superar una crisis. Sin embargo, la evaluación hacia dónde la quieres llevar. Un tipo de evaluación es el instrumental y aquí es cuando nosotros reconocemos que el uso que se tiene es
dentro de todo el hallazgo de la documentación o de la información, los tomadores de decisiones van a tener información oportuna para saber hacia dónde van a llevar la empresa. Y estos cambios se pueden presentar a partir de que se ha terminado un programa, de que quieres extender un programa o un proceso, de que quieres modificar actividades o cambiar la capacitación del personal porque no te está dando los resultados adecuados. Aquí, por ejemplo, puse la mejora en el desempeño, lo que tiene que ver con la cobertura, con la focalización de planeación estratégica que va a contribuir sobre el ciclo de la política o programa. Es decir, voy a hacer un rediseño y necesito saber si la organización, mi equipo de trabajo, está listo para afrontar el reto o bien tengo que prepararme para que muchos se despidan de la empresa o tengo que prepararme para despedir a integrantes de la empresa porque voy a necesitar de otro tipo de habilidades. El, la evaluación conceptual alude más al uso de evaluaciones para influir en la reflexión de cómo se está llevando a cabo un proceso o un programa. Te ayuda a encontrar fortalezas y debilidades para poder hacer futuras evaluaciones, ya sea del programa o del proyecto. Cuando tú encuentras que una organización tiene condiciones favorables, se puede convertir este tipo de entendimiento en cambios instrumentales, es decir, ya estás listo, ya viste cuáles son tus fortalezas o debilidades, ya estás listo para llevar a cabo un cambio completo, un rediseño y sabes que la institución o tus colaboradores van a estar capacitados para enfrentar el reto, ¿no? Este tipo de evaluación conceptual es generalmente la que muchas veces no se aplica. La que más se aplica es la evaluación instrumental, porque justo solamente quieren muchas veces saber el número, saber si se puede o no. No quieren conocer si tienen fortalezas o debilidades, porque esas sobre la práctica se predispone que las van a encontrar en algún momento. Y el tercer tipo de evaluación es la evaluación persuasiva. Este sirve para movilizar apoyo y legitimar decisiones. Cuando tú acabas de tener una incorporación, una compra, una venta, una crisis, este tipo de evaluación es la que se recomienda. De esta manera, los operadores de programas saben qué está mal y qué deben hacer para solucionar el problema. Y con ello va la legitimidad de las decisiones. Saben quién lo va a apoyar, quién no, quién está descontento, quién no se siente motivado, quién no reconoce a su líder, quién no reconoce que la comunicación formal está siendo efectiva y a partir de aquí puedes tener una posición privilegiada para ganar adeptos. Es decir, ya tienes un speech para guiar una discusión sobre por qué los cambios se realizaron o por qué estás tomando estas decisiones y sabes exactamente a quiénes debes poner como líderes porque ellos te van a ayudar a legitimar las decisiones. Este proceso, bueno, este uso de la evaluación es importante durante el proceso de cambio o crisis porque más que orientar una discusión, más que darte un speech de entrada o de guía para tener esta discusión abierta con todos los colaboradores, te va a ayudar a que todo quede igual, como el gatopardismo, ¿no? Todo cambia para todo quedar igual. Y justo eso es muchas veces lo que está buscando la empresa. Pareciese que no se está interesando por el cambio que hay en los programas o proyectos, pareciese que no quiere involucrar a los equipos de trabajo, pero esa es una estrategia persuasiva para comenzar a detectar con quién puede contar en esta parte de la crisis. ¿Quién puede tomar la batuta y liderar? ¿Y quién lo puede ayudar a legitimar todas sus decisiones porque lo va a bajar con el resto del equipo? No sé si le suena, pero pareciese que este tipo de Suena a trampa, evaluación, perdón, suena a trampa.
Se llama evaluación persuasiva porque justo lo que hace es, parece que no le estoy dando importancia al proceso, pareciese que no estoy teniendo los cambios en tiempo y forma, parece que me estoy olvidando de algunas áreas importantes, pero justo porque detectó que estas áreas son primordiales, quiere ver cómo se comportan durante y después de la crisis. Quiere saber qué tanto apoyo puede tener en estas áreas de decisión primordial para legitimar las acciones que vengan detrás de la toma de decisión. Ahí está el uso persuasivo de la evaluación. Por eso les dije, la evaluación no solo te va a servir, ay, porque, ya había, había apagado mi cámara por acá. Espero no congelarme porque luego sí me congelo y me veo muy chistosa, siento. Pero justo te va a ayudar a superar este momento de crisis y saber cuáles son las áreas que te están respaldando, pero también el conocer cuáles son los líderes que se están detectando dentro de estas áreas primordiales, porque, ojo, la institución sabe o la corporación sabe que no puede perder el control de estas áreas, sin embargo, se están manteniendo por algo. No hay tanto ruido institucional y eso muchas veces no es recomendable. Algo está pasando. Entonces, este tipo de evaluación es, ok, moviliza solamente a aquellos que tú creas que tienes la legitimidad y ve cómo se sigue desarrollando esa área o esa área en particular. A partir de ahí, te van a nutrir de lo que está mal o de lo que no se está corrigiendo, pero también te van a dar la posibilidad de tener una respuesta para solucionarlo, sin que la corporación haga absolutamente nada. Estos líderes o estas personas que están detectando el problema te están ayudando a solucionarlo, pero te van a ayudar a legitimar, porque a partir de que hagan uso de esas recomendaciones para la solución del problema, se van a sentir respaldados y lo van a bajar a todos los demás equipos de trabajo o colaboradores. Y eso te legitima con las decisiones que vas a tomar a posterior. Por eso esta evaluación solamente se permea con la alta dirección, la junta de gobierno, con los tomadores de decisiones, porque a partir de ahí hay una discusión informada, hay una discusión guiada después con los trabajadores, pero no hay cambios demasiado radicales. En lo que toman el control de las áreas primordiales, no tuvieron mayor ruido institucional y pareciese que no pasa nada, que hay cambios importantes, sí, pero que todo sigue igual. Entonces, ahí es cuando este tipo de evaluación en verdad le ayuda mucho, sobre todo a la junta directiva. Y sí es como el gatopardismo. Todo cambia para que todo siga igual. Aquí, por ejemplo, en estos tres tipos de evaluaciones, encontramos los insumos para llevar a cabo todas las actividades que tengan que ver con la evaluación, que desde que va desde el diseño de protocolos, como nos dice la teoría, la recolección de datos, la sistematización de toda la información, el análisis de la información, y con ello vas a generar reportes o documentos que te van a servir para las reuniones, y esta actividad tiene influencia desde la adquisición de conocimientos de tu área, la socialización del grupo o del equipo de trabajo dentro de estos ambientes determinados o bien con los ejecutivos para la rendición de cuentas. Por eso les comentaba, la evaluación no solamente te va a servir para la rendición de cuentas, la evaluación te va a llevar a cabo
te va a ayudar a hacer una guía para llevar una mejora a un proceso, o bien para encontrar a tiempo los errores, o para saber qué se hizo mal y a partir de ahí planear sin necesidad de tener una lección más aprendida. Es decir, ahora sí sabemos por dónde podemos continuar el camino. El impacto de las influencias de las políticas o el impacto de las influencias de todos estos procesos tiene que ver con factores que se determinan a partir de ciertos indicadores. Primero, el factor calidad, el factor estructura y cultura organizacional, los factores relacionales y las influencias externas. ¿Cómo se van desagregando cada uno? Calidad. El diseño de la evaluación tiene que tener una metodología dada. Tiene que ver con planeación, en cuánto tiempo, cuál va a ser la diseminación, la calidad que tú esperas obtener y la credibilidad. Es decir, no le vas a preguntar a todos o a solo aquellos que creas que son importantes dentro del proceso. Tiene que ver también el factor de la cultura organizacional. Es decir, una cosa es como dice la normatividad que se hace, y otra cosa es como lo hace un integrante de nuestro grupo y pareciese que es muy sencillo. Bueno, entonces a esa persona apréndele o pregúntale el aprendizaje y conocimiento del sistema, porque ahí puedes encontrar un líder potencial. Estructura y proximidad de las unidades de evaluación con los decisores de la política. Ok, ya está la metodología, ya sé cuáles son las preguntas que voy a llevar a cabo. ¿Qué es lo que a mí me interesa que sepan las personas que quieren saber estos números y para qué? Ya me permite todo el contexto porque ya en la comunicación informal sé para qué sirve este tipo de evaluación. ¿Cuáles son las estructuras políticas? ¿Cómo está de tu organización? ¿Cómo está tu empresa dentro del ruido político? ¿Y cuáles son los procedimientos institucionales? Saber tiempos, quién va a conocer la información y para qué. Los factores relacionales tienen que ver con el vínculo entre el evaluador y los usuarios, es decir, qué tanto conozco al evaluador interno y para qué me va a estar evaluando el externo, de dónde viene, quién son, qué es lo que me va a preguntar. Muchas veces eso ya lo conocemos. Inclusión de conocimientos previos. Yo ya sé por dónde va la evaluación, entonces puedo tener el dominio de lo que necesitan saber y de lo que yo les voy a decir. La parte de red de vínculos entre la comunidad de evaluación y los hacedores de la política pública. Muchas veces las personas o los evaluadores externos, los auditores, tienen ciertos parámetros o ciertos indicadores para llevar a cabo las evaluaciones, pero nadie más que tú sabes cómo se realiza el proceso. Muchas veces ellos tienen la información en papel, pero tú tienes una información adicional que si bien la puedes aportar o bien la puedes permear en toda la organización para obtener mejores resultados. Muchas veces esto no se debe de decir, pero a veces eso le ayuda muchísimo a una área para que salga mejor evaluada. Y tener en consideración el factor de la influencia externa, como puede ser la agenda pública, como puede ser la estructura de la gobernanza misma. Esto tiene que ver con la influencia de los stakeholders y la clave y el proceso de evaluación. ¿Qué empresas se nos están evaluando? ¿Para qué? ¿Quiénes son? ¿Cómo están? Ya los reconozco. ¿Cómo hacen su proceso? ¿Qué tengo que decirles? Porque muchas veces hasta se piensa que cuando tú le vas a dar información de más al evaluador, te vas a meter en un problema y no necesariamente funciona de esa forma. Ok, la evaluación de resultados tiene que ver cómo un sistema de apoyo a la gestión con iniciación interna tiene numerosos ajustes del programa y casi nunca una terminación del programa, la cual pareciese ser que es una respuesta a la evaluación,
por parte de las organizaciones y sus administradores a este conjunto combinado de presiones. Pareciese que la evaluación solamente te ayuda a terminar algo que no se estaba haciendo bien, a reconocer errores en el proceso y como hemos visto, no necesariamente ese es el sentido de una evaluación. Primero, ¿qué tipo de evaluación quieres hacer? Y te diré qué hallazgos vas a encontrar. Por acá hay unos datos interesantes que los había bajado de la CEPAL. En una empresa, por ejemplo, en las empresas de América Latina, que son entidades medias, entre 1,034 jefes de evaluación de los departamentos, 40% considera que la evaluación se ha convertido en un instrumento de control y orientación de actividad. El 47% considera importante y un 10% no lo considera importante o relevante dentro de sus actividades. Aparte de esto, es importante mencionar que cerca del 80% de las evaluaciones se hacen en el mismo ámbito de actuación, es decir, por evaluaciones internas. Por último, identificaron factores institucionales e ideológicos que pueden dificultar la terminación de los programas. Comunicación informal, nerviosismo dentro de el trabajo, nerviosismo dentro de las instalaciones derivado a una mala comunicación formal, a una gran comunicación informal para resolver problemas porque no están delimitados procesos, te ayudan a que de pronto estas evaluaciones no salgan tan positivas porque hay resistencia a la información, porque hay resistencia al cambio, porque la misma institución así lo está permitiendo. Y de pronto cuando se arrojan este tipo de resultados, a muchas instituciones que contratan a los evaluadores, no les gustan los resultados. Y por eso volvemos a la pregunta principal. Dime qué tipo de evaluación quieres y te diré qué tipo de hallazgos vas a encontrar. Porque al final, dependiendo del tipo de evaluación que se quiera, es la metodología que se debe implementar. La utilidad es uno, sí, hablamos de la calidad de la evaluación que se desprenden de la pertinencia de hallazgos, de la factibilidad de la política, de la claridad con que se cuente sobre la información que ya está precisa y que está en un informe. También tiene que ver esta utilidad con la capacidad organizacional para atender recomendaciones y esto debe incluir la implementación de incentivos y la capacidad que tenga la organización para realizar cambios de mejora en programas, la articulación del sistema de evaluación, rendición de cuentas y fiscalización. Si contratas a alguien para que haga una evaluación y no te parecen o no te favorecen los resultados, no es de que no los debas implementar. De verdad, muchas veces hasta dentro de un área, si hacen una pequeña evaluación, atiendan esas recomendaciones. No nos gustan muchas veces que nos digan cuáles son los aspectos negativos, pero eso es justo lo que hace la evaluación dentro de sus funciones. Una de sus grandes funciones es encontrar qué puedes corregir y atender a tiempo antes de que te derive en una crisis. Y cuando ya estás en una crisis, es muy difícil que tú puedas implementar una corrección a tiempo. Ya ahí estás dando como los últimos saltos antes de que venga un cambio o una transformación y la misma evaluación te había marcado el camino que no seguiste o que la mayoría de las personas no siguen. Criterios que generan la efectividad. En esta parte tenemos que ver, uno, también importa la capacidad del evaluador para identificar oportunidades. No siempre es un evaluador un sancionador. Un evaluador tiene que identificar cuáles son los procesos formales y no formales de una institución, qué es lo que está buscando la institución para aplicar la metodología adecuada. No tienen que ser tantas preguntas y sobre todo en cuánto tiempo y por qué necesita la evaluación. El que tú conozcas todos estos aspectos te permiten a ti, evaluador, tener una metodología muchísimo más dirigida para saber exactamente cómo la debes llevar a cabo, ¿no? Conocimiento detallado de la operación, y esto quiere decir, como lo vimos en el cuadrito pasado, identifica
quién sí tiene manejo y sobre todo el cómo hace mejor su trabajo sin necesidad de seguir al pie todas las recomendaciones que puede derivarte en un accidente o no. Eso depende también cómo le esté identificando y cómo le esté describiendo también el evaluador, ¿no? La satisfacción técnica, el interés, la capacidad administrativa de los decisores para entender justo todos estos hallazgos que está encontrando y cómo los va a procesar o cómo los va a reportar, y la solidez de la lógica causal, es decir, inexistencia de perturbaciones externas que te permitan llegar a resultados previstos. El que tengas un tiempo para tener o realizar una evaluación, también a los evaluadores les pesa y de pronto pareciese que hacen recomendaciones de forma general y no llegan a esta parte práctica en donde sí puedes encontrar una mejora competitiva, ¿no? Finalmente, también la parte de la evaluación te va a llevar a identificar lo que comentamos. ¿Quiénes pueden ser estos líderes? ¿Quiénes pueden ayudarte a llevar a cabo ay, ¿por qué se regresó? Para llevar a cabo una buena evaluación, o bien para encontrar a los líderes necesarios o a los líderes que la organización como tal te esté permitiendo. Y esto también te va a ver, están viendo están viendo esta. ¿Por qué no me dejas ver otra cosa? A ver, a ver. A ver, espérenme porque ya, ay, sí, por mi cámara espérenme, que de pronto esta imagen se congela. Denme un segundito para abrir la presentación desde otra plataforma porque ya no me dejó. A ver. 2 segundos para que la computadora también se refresque. Y ahí estamos. Y ahora, ahí estamos nuevamente. Sí. Bueno, otra vez, voy a apagar tantito mi cámara porque justo luego por eso se congela esta parte y de pronto ya ni vemos ni veo. Ok, les comentaba que esta parte de la evaluación tiene que ver con encontrar o reconocer mejoras competitivas, pero también te va a ayudar a reconocer este liderazgo que está dentro de tu equipo de trabajo, dentro de tu institución. El liderazgo transformacional está orientado al cumplimiento de logros y desarrollo de actividades específicas que responden a los cambios que tiene la institución dentro del modelo de producción, ¿no? Y cuando hablamos de esto es que reconocemos o sabemos que hay protagonistas que tienen alguna especialización o que te pueden ayudar a renovar un proceso, a renovar la confianza dentro de tu equipo de trabajo, pero sobre todo que te van a permitir tener control y una evaluación continua del personal que tengan a su cargo. Y estos líderes transformacionales se dice que tienen la habilidad de convertir una intención en un resultado y mantenerlo con y a través de la gente. Este líder no solamente debe reconocer o debe ser reconocido por el equipo de trabajo. También debemos asegurar que tenga cualidades de personalidad y capacidad que favorecen la guía y control de otros individuos. Pareciese que entonces estos líderes son personas capaces de sacar un verdadero potencial de los demás y enfocarlo hacia un mismo objetivo a través de facilitarnos información para llevar a cabo un proceso
Y esta parte es la transformación o el cambio que la organización necesita. Cuando nosotros decimos que encontramos o reconocemos un líder, es que estamos llamando a aquellas personas que motivan, que facilitan, que inspiran o que nos direccionan en nuestra cotidianidad, en todo lo que hacemos, en todo lo que podemos llevar a cabo de la empresa. ¿De dónde nacen estas? Esto lo voy a tocar muy rápido. ¿De dónde nace esta teoría de liderazgo transformacional? Pues conforme han pasado los años, han habido ciertas teorías de liderazgo que nos han permitido incorporar y sobre todo tener indicadores muy determinantes para saber si alguien tiene ese liderazgo transformacional necesario. Comenzamos con la teoría de los rasgos y esta teoría por ahí nace a partir de los años 30 más o menos y nos decía que el liderazgo era algo innato, que se nacía líder. Después del crack, pues muchos se pudieron recuperar, después del crack del 29 muchos se pudieron recuperar y decían que estos eran líderes naturales que nacían con ese poder, que nacían con esa habilidad y que eran útiles para convencer o enseñar. Y que estas personas que nacen líderes, nos decían, tienen un rasgo de disposición de conducta, tienen una capacidad extraordinaria, pocas veces reconocen límites en sus personas, son terriblemente intuitivas, tienen una extraversión, tienen un nivel de autoconfianza muy grande y tienen un poder de persuasión. Entonces, lo primero que se preguntaba es, ok, si es líder al nacer, si tiene este potencial, ¿qué pasa si no lo desarrolla? Y entonces hasta ahí se quedaba la teoría de los rasgos. Ya después en el 50 nace la teoría del comportamiento, ¿no? Y entonces ahí nos decían que alguien que observe un comportamiento puede ser un líder. Es decir, el líder puede hacerse, ¿no? O sea, no nace, se hace. Es más fácil aprender los comportamientos que los rasgos. Y esto te permite a ti la posibilidad de que el liderazgo esté al alcance de todos. Solo necesita reconocerse en un momento de crisis y entonces, en ese momento que tú puedes pasar esa crisis y sabes cómo hacerlo porque lo has visto, te lleva de esa situación de crisis a una situación de cambio. Esta teoría estuvo más o menos vigente hasta los 70 y de pronto conocimos la teoría de las contingencias. Esta teoría básicamente nos decía que el estilo de liderazgo se aplicaba a una situación, la que fuese, y obtenías un éxito 100%. Entonces, el desempeño se volvía eficaz en donde todas las características contextuales no permeaban la capacidad del líder y este líder podría controlar cualquier situación. Ya comenzábamos a ver aquí que se tenía que llevar o se tenía que lograr un equilibrio entre las conductas, las necesidades y el contexto. Y hoy por hoy, lo que está en boga es la teoría situacional. Se dice que el líder cambia su estilo de liderazgo de acuerdo con el cambio de situación. Es decir, es alguien adaptable. El líder puede cambiar su opinión frente a sus seguidores, su situación, su estado mental y emocional. Es decir, determinada cantidad de dirección o conducta de tarea y determinado apoyo socioemocional están presentes en un líder. Abre la posibilidad aquí de que cualquiera puede ser líder siempre y cuando tenga una conducta de tarea que es aquel en donde va a explicar lo que deben hacer los demás,
cuándo y cómo deben realizar su tarea. También nos va a dar este grado de apoyo socioemocional que necesitamos cuando estamos enfrentando un periodo de crisis o una situación crítica. Y si nosotros nos ponemos a pensar cuando estamos sentados junto al otro, él puede ser un líder transformacional. De acuerdo a la teoría situacional, sí. Muchas veces tenemos apagado este instinto, pero pareciese que las personas que se adaptan a los cambios más fácil, las personas que no están basados su comprensión o su conocimiento en la repetitividad, sino en la proximidad, es decir, aprenden de las lecciones porque evalúan en tiempo y forma la situación que están viviendo, reconocen lo que deben hacer y en consecuencia actúan. Esos son los líderes transformacionales, aquellos que se puedan adaptar, que puedan evolucionar respecto de una crisis y que además tengan esta capacidad comprensiva socioemocional, sean perceptivos de las necesidades que tienen los demás. Entonces, hoy por hoy, la teoría transformacional nos dice que este líder se va a concentrar en las conexiones entre él y sus seguidores. No solamente se va a centrar en el rendimiento del grupo, sino que también se interesa en el desarrollo o potencial que tiene cada uno de los miembros y distingue los tipos de liderazgo, es decir, el transaccional y el transformacional, ¿no? Cuando nosotros decimos que el líder enfoca su esfuerzo en tener un aprendizaje significativo, se vuelve un elemento indispensable para dirigir acciones, para hacer que el equipo pueda lograr una mayor eficiencia, una mejor eficacia y que además haya un continuo intercambio de ideas, porque también se permite reconocer sus errores frente a su equipo de trabajo y cambiar su forma de pensar, lo cual implica el establecimiento de parámetros para tener una cobertura de las necesidades del crecimiento personal. Es decir, aquí ya vemos que existe un compromiso hacia el logro del objetivo y no solo como personas, sino llegamos como equipo. Este cambio se genera a partir de la posibilidad de convertirse en líderes autodirigidos, autorregulados, autoactualizados y autocontrolados. Cuando tú puedes llevar a cabo todos estos procesos de autodisciplina, lo puedes permear con el otro porque identificas en qué momento debes de guardar la calma, en qué momento debes actuar frente a una crisis y en qué momento debes dar el paso siguiente para convertirte en el líder de tu equipo. Y esto suena bastante sencillo, pareciese que lo podemos hacer para uno de nosotros, pero resulta que primero nos dicen, debes identificar si tienes habilidades blandas o habilidades duras. Si tienes habilidades blandas, tienen que ver con las competencias socioemocionales. Es decir, en este priorizas la comunicación y las relaciones intrapersonales. Si tienes habilidades duras, tiene que ver con la competencia del conocimiento técnico que hayas adquirido durante tu formación profesional o si eres autodidacta. Recuerden que un líder transformacional es el que tiene su autodisciplina, aprende continuamente a partir de los conocimientos ya sea técnicos o adquiridos, pero también aprende a relacionarse con los demás y a entenderlos, motivarlos o encauzarlos. Y estas habilidades blandas o duras representan la capacidad que puedes aportar para tu equipo de trabajo. Entonces, sí, cualquiera de nosotros se puede convertir en un líder transformacional. Por acá les voy a dejar, que también es importante, la guía. Hay un libro que me gusta mucho porque pareciese que es una receta de cocina,
pero cuando te dicen, puedes ser un líder transformacional siguiendo estos sencillos pasos, se convierte un poco complicado a partir del paso 2, pero no por ello desestimemos esta participación importante que podemos tener dentro de nuestra empresa o dentro de nuestra institución. Paso 1. Para llegar a ser un líder transformacional, primero identifica el enfoque de la empresa o de la institución. ¿Qué es lo que qué es lo que te requiere? ¿Qué es lo que necesitas para llegar a tener un buen resultado dentro de los objetivos o de las metas que ya identificó la empresa y que debes de llegar? Esto es importante para que todos estemos alineados con los objetivos. Hasta aquí parece sencillo. El paso 2 es aplica el diamante de Porter. Es decir, una vez que ya identificaste cuál es tu objetivo, cuál es los parámetros a los que tienes que llegar, cuál es tu meta y por qué estás ahí en la empresa, comienza a aplicar la matriz de los 4 factores. Es decir, ten en cuenta cuál es la estrategia corporativa, cuál es la estructura y cuál es la competencia dentro de tus actividades. ¿Qué tipo de industria es? Si tiene auxiliares o si están relacionadas con otra industria que participa también dentro de la institución. Ten en cuenta el factor externo o el estado de la demanda que tenga tu empresa o institución y también considera los factores condicionantes que puede haber dentro de tu equipo de trabajo. Una vez que ya analizaste estas ventajas competitivas, implementa una organización horizontal. Ya analizaste un tipo FODA, es factores internos externos, y entonces sí, implementas una organización horizontal. Recuerda que las organizaciones verticales generalmente sofocan a los equipos de trabajo y entonces comienza a construir una relación en donde te permita tener cercanía con todos los miembros de tu empresa para que estos comiencen a desenvolverse, sean participativos, colaborativos y entre sus áreas de trabajo pueda abrirse una mayor participación en los procesos de toma de decisiones. Estás construyendo un equipo que te va a respaldar. El paso 4 es, ahora sí, ya identificaste qué es lo que necesita la empresa de ti, ya identificaste qué es lo que necesita la empresa o dónde está, ya estás identificando un equipo o con una formación horizontal, lánzate a definir las estrategias. Y estas estrategias se hacen a partir del modelo de Porter de las 5 fuerzas y que nos dice, primero, recuerda el poder que tienen los clientes de darte permanencia, de comprarte o asegurar tu permanencia o no. Ten en cuenta las amenazas de los nuevos competidores. ¿Estás seguro que la empresa no va a comprar otro? ¿No va a comprar otras empresas? ¿No va a hacer otra transformación? ¿No va a haber una reestructuración? Porque los competidores pueden ser los de allá afuera, pero también pueden ser los de las otras áreas. Ten en cuenta eso y mantente alerta. El poder de los proveedores. ¿Necesariamente son los proveedores con los que tienes que tener relación? Bueno, si es así, procura que esa relación no solo sea de por qué te compran, sino que obtengan o que sepan cuál es el plus de comprarte o cuál es el plus de acercarse contigo. Ten en cuenta también la amenaza de productos sustitutos y eso tiene que ver con las personas, con las áreas y con los procesos. Cuando tu área no es relevante, se puede sustituir, se puede ampliar, se puede reducir o se puede transformar por otra mejor. Y finalmente, siempre hay una rivalidad competitiva. En todo paso, en todo proceso, en toda estructura, siempre vas a encontrar a alguien que crea que pueda hacer mejor el trabajo que tú. Ten en cuenta, pero no te confrontes con él. Y en este caso, lo permeas con tu equipo de trabajo. A partir de este paso, los demás
ya son un poco más tranquilos y tienen que ver con, a partir de toda esta identificación de competencias, de ruidos, de transformaciones, de competidores, crea un clima organizacional amable. Es decir, estas motivaciones intragénicas son muy importantes para cualquier equipo de trabajo. Ponlo en práctica, fomenta valores, celebra y reconoce logros, metas, actitud de las personas que son motivadas y empatiza con ellos, es decir, acelera este proceso de cambio que están llevando a cabo las personas. Crea un lugar en donde puedas convivir, compartir y aprender. Integra herramientas tecnológicas, no te pelees con ellas porque siempre estos procesos te van a ayudar a mejorar cualquier ruta de proceso o aprendizaje. Aprende a enseñar lo que sabes, es muy importante. No necesariamente te tienes que quedar lo que sabes. Aprende a confiar en tu equipo de trabajo. Capacita constantemente y esto tiene que ver desde las formas de trabajar, las metodologías de producción alternativas que se pueden llevar a cabo dentro de tu proceso. Forma equipos multidisciplinarios. Este es un aprendizaje muy importante porque pareciese que para resolver un tema de ingeniería todos tienen que ser ingenieros y no necesariamente. Se aprende mucho de la multidisciplinaridad porque al final todas las aristas o todos los paralajes metodológicos con los que alguien realice su trabajo son importantes. De pronto me salen estas palabras domingueras, pero un paralaje metodológico, perdón, yo soy doctora en educación, entonces siempre traigo mis palabras domingueras, dicen, un paralaje metodológico es mi perspectiva, tu perspectiva, su perspectiva de cómo están pasando las cosas. Y esto, no sé si ustedes lo pusieron en práctica en la secundaria, pero para enseñarnos velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿se acuerdan de esa formulita? Y no sé si la vieron en la secundaria. Sí, Bueno, resulta, en Ecuador hay metro. no. O sea, bueno, sí, pero no, Ok, no está vámonos activo con, todavía. mi ejemplo va a ser una parada de camión, muchachos. Mi ejemplo va a ser una parada de camión. Ustedes, voy a, ay, bueno, antes de pasar, sí, son muchas partes, pero créanme que este es como la simplificación de todo un libro y créanme que ya no necesitan comprar el libro, no lo digan al autor, pero es importante. Ok, mi paralaje epistémico, por eso es esta formación de los equipos multidisciplinarios, porque muchas veces las personas dicen, pero ¿por qué los equipos multidisciplinarios? Yo estoy en la parada del camión. Boto una pelota de ping-pong y la pelota hace un movimiento de arriba hacia abajo, un movimiento en línea. De pronto voy viendo que va pasando el camión y una persona le ordenan que también bote la pelota de ping-pong. La persona que va en el camión ve que el movimiento es lineal. Tú estás parado sin moverte, la persona que va pasando en el camión pues trae una aceleración, ¿no? Entonces tú ves que estás botando la pelota y tú ves un movimiento en V porque ya pues ahí interaccionó la velocidad. De pronto va llegando alguien corriendo porque quiere llegar a la parada del metro y él trae su propia velocidad y ve lo que está pasando adentro del camión y él ve un movimiento en V. Cuando les dicen que cuenten lo que vieron, el que está parado ve su movimiento en línea recta. ¿Cómo viste al del camión? Él lo hizo en V. ¿Cómo vio el que venía corriendo? Él los hizo en U. ¿Quién tiene la razón? Todos, porque es su paralaje, es su perspectiva. Si le preguntas al del camión, va a decir, pues yo vi movimiento en línea. Si preguntas al que viene corriendo, ninguno de los dos tuvo un movimiento en línea, pero todos dicen la verdad. Su perspectiva, mi perspectiva y tu perspectiva le aportan una arista diferente al problema y todos van a llegar a la misma solución y por eso se tiene la fórmula. Eso pasa con los equipos multidisciplinarios. La perspectiva de un matemático, de un físico, de un biólogo
siempre va a ser importante para la resolución del problema. No necesariamente todos tenemos que ser de la misma disciplina para poder resolverlo de la mejor forma. Y eso nos lo ha enseñado con el tiempo la formación de equipos multidisciplinarios. Entonces, ese paralaje epistémico, la forma de abordar un problema, es diferente de acuerdo a tu disciplina, pero todas pueden ser correctas siempre y cuando se tenga una buena metodología. El paso 11 es rota el personal entre proyectos. Haz que todos conozcan lo que pasa en las áreas de los demás, no necesariamente por mucho tiempo, pero sí que tomen conciencia de la importancia que tiene cada actividad dentro del proceso. Fomenta la participación. Ninguna idea es mala, ninguna idea es inadecuada, solo necesita una orientación y eso lo lleva a cabo el líder transformacional. Da libertad y flexibilidad. Practica el empowerment, que esto tiene que ver con delega responsabilidad. Ya tienes a líderes que estás detectando, delegales responsabilidad y entonces vas a saber de qué son capaces esos equipos de trabajo. Da acceso a las personas a métodos y experiencias creativas, centra la atención a las personas, fomenta la reciprocidad, lleva a cabo la realización de tareas, aprovecha toda crisis y transfórmala en oportunidades. Esto se dice fácil, se requiere de un gran proceso, sí, pero ya llevas gran parte del camino resuelto. Evita filtrar ideas, siempre respeta los tiempos y respeta los espacios de tu equipo de trabajo y nunca personalices, es decir, no te pongas la estrellita es para el equipo, ya habrá tiempo para que tú tengas una estrellita adicional si es que quieres ir por la estrellita, pero recuerda, los líderes transformacionales no necesitan reconocimientos, tienen la autodisciplina y la autoconfianza necesaria para saber que están llevando a cabo su tarea. Les voy a dejar este video. Este video te habla de la innovación en escala y te cuenta un poco cómo puedes ir armando estos proyectos de trabajo, estos equipos de trabajo a partir de ser un líder transformacional. Está dentro de la presentación, entonces igual no les va a quitar como mucho peso. Yo ahorita no lo quiero pasar porque ya tenemos como el tiempo encima y quiero tocar otros temas. Entonces, hablando un poco de este líder transformacional, ahora sí, el líder transformacional va a poder llevar a cabo esta, esta dirección estratégica. Y cuando nosotros hablamos, ya hablamos un poco de la evaluación, que es importante. Dentro de la evaluación vas a tener la oportunidad de detectar a estos líderes de equipo, estos líderes transformacionales, dependiendo del tipo de evaluación que lleves a cabo. Ok, ahora date la posibilidad de tener una dirección estratégica, porque la dirección estratégica está muy de moda, todo el mundo habla de ella y pareciese que todo el mundo entiende un poco la dirección estratégica, pero de pronto no saben cómo comenzar la dirección estratégica. Y la dirección estratégica tiene que ver con la competitividad estratégica y todo se vuelve estratégico, ¿no? Es decir, tiene que ver con la habilidad de las empresas para alinear de una forma muy apropiada las fuerzas que están conduciendo al cambio a la institución o a la empresa. Eso es dirección estratégica. Tiene que ver, por una parte, el medio ambiente en donde están compitiendo, sí, pero tiene que ver más con que los directivos puedan crear una estructura en donde los recursos, los métodos competitivos que se proporcionen tengan valor conforme pase el tiempo. Es decir, cada paso me va a llevar a una nueva posibilidad. ¿Cómo logro esto? Bueno, si una institución es capaz de identificar cuáles son los métodos competitivos o puedan tomar una ventaja, puedes llegar a crear el mayor valor. Y esto es fundamental cuando se alinea a una empresa, porque primero, tiene que haber consistencia en la asignación de los recursos para solamente conseguir productos o servicios
destacables por su valor o por esa visión a futuro. Es decir, tienes que cambiar los implementos con los que estás llevando a cabo un proceso, sí o sí, porque el mismo contexto, el mismo clima te va a llevar a esa situación. No dejes que te lleve, anticípate. Eso es tener los complementos estratégicos para tener una visión a largo plazo. Y esto tiene que ver con la productividad y reactividad de la estrategia que estés implementando. Por un lado, tenemos elementos estratégicos abandonados que en algún momento funcionaron, pero hoy por hoy no están funcionando. Tienes iniciativas nuevas más los elementos estratégicos de los cursos anteriores o de las estrategias anteriores, utilízalos. Tienes nuevos elementos estratégicos que surgen conforme los administradores se adaptan a las circunstancias cambiantes, utilízalos. Esto es la estrategia deliberada o se conoce como estrategia deliberada o estrategia emergente. ¿Tú qué prefieres? ¿Tener estas iniciativas más los elementos que ya te dieron una lección? ¿O prefieres que estos nuevos elementos que surgen conforme los administradores se van adaptando al cambio y a las circunstancias cambiantes, ponen o requieren para realizar tu trabajo? Pues muchas veces preferimos tener una estrategia deliberada, es decir, algo que yo ya sepa cómo manejar y que no me agarre en el proceso en que debo actualizar. Por ejemplo, cuando de pronto cambia la forma en cómo tenemos que timbrar ante el SAT, cuando de pronto cambia los requerimientos o la normatividad, o ahora tenemos que tener una nueva certificación ambiental, si tú no lo prevés, eso no es dirección estratégica. Si tú lo incorporas porque es necesario, eso es una estrategia emergente y esa estrategia emergente no te va a servir a largo plazo porque no puedes estar resolviendo bomberazos. Tu trabajo es asegurar una calidad continua, no resolver bomberazos. No te distraigas de lo que es primario porque entonces no vas a asegurar la calidad. Vas a salir de la emergencia, pero no vas a asegurar que tengas los indicadores correctos y además vas a sufrir bajas en el proceso, baja de calidad, baja de recursos o baja de motivación o baja de personal. Entonces, preferentemente una dirección estratégica se conduce más a una estrategia deliberada, es decir, voy con los cambios, me adecuo y en el proceso tengo una estrategia que ya está actualizada y que va a llevar a cabo la empresa. No todas las estrategias deliberadas las pone en práctica una empresa. También eso es importante, porque de pronto pensamos, ok, entonces si yo me anticipo, la empresa lo va a institucionalizar o lo va a llevar a cabo y lo va a permear. No, dependiendo el área de donde salió esta estrategia deliberada, va a dar esa posibilidad de reacción o no. Y esto tiene que ver con cómo lo está llevando a cabo el líder. Entonces, es como un proceso que va junto con pegado y como una serie de pasos que tú tienes que seguir. Y estoy viendo el reloj. Le voy a dejar un poquito hasta aquí. Ya los metí al tema de la dirección estratégica porque les quiero decir que justo cuando estuvimos hablando de el tipo de evaluación y que de repente yo traía esta forma de cómo podemos llevar a cabo una evaluación con preguntas muy pequeñitas. De pronto yo les pregunto qué es lo que hacen, cómo lo hacen, en dónde están situados dentro de la empresa. Ya nos dimos la oportunidad de conocer un poco el caso práctico de lo que está llevando a cabo y no Petroecuador. Mañana vamos a ver qué está llevando a cabo otras empresas como Shell, cuál es su proceso, otras empresas como la italiana Eni, y vamos a ver entonces en dónde se sitúa Petroecuador versus estas empresas y ahí se va a poner bastante interesante. Pero también quiero decirles que en la plataforma les voy a dejar estas pequeñas preguntas para que ustedes el día de mañana me cuenten
me platiquen un poco o si quieren estructurarlo también lo pueden hacer. Ok, vamos a ver si podemos realizar una evaluación desde nuestro lugar de trabajo, desde lo que hacemos, desde lo que conocemos. Y estas preguntas los van a orientar de manera muy pertinente o muy práctica hasta llegar a la resolución o a la explicación de algunas preguntas que aquí se plantean. Primero, de tu lugar de trabajo, ¿consideras que hay algo que deba evaluarse? En estos momentos no me respondan. Les digo, estas preguntas se las voy a mandar por WhatsApp, las voy a poner en la plataforma. ¿Qué debe evaluarse? Procesos, atención al usuario, el trabajo desarrollado. ¿Cuál de las tres? ¿Desde qué perspectiva debe desarrollarse la evaluación? ¿Quieres buscar ventajas o quieres mejorar? Para terminar con un proceso que nos beneficia, también puede ser una alternativa. ¿Cómo desarrollarías una evaluación? ¿Desde la parte formativa o de la parte sustantiva? ¿Cuál sería la utilidad que le vas a dar? ¿Es instrumental, conceptual o persuasiva? ¿En dónde se debe poner atención la influencia de la evaluación? ¿Tiene que ver con la calidad, con la estructura y cultura organizacional, con los factores relacionados o con las influencias externas? ¿Cómo desarrollarías las preguntas? ¿Cerradas, abiertas, a partir de algunos actores como desarrolladores o beneficiarios? ¿Para quién lo harías? ¿Para los que están dentro del proceso o para los que se benefician del proceso? ¿Qué mecanismo sería escrita? ¿Sería digital? Influencias. ¿A quién debe encargarse esa labor? A los que están dentro de los líderes formales, los líderes informales, ¿a quién le preguntarías? ¿Qué factores determinan la viabilidad? ¿Es buen tiempo? ¿Para qué se va a realizar? O, es decir, ¿es buen tiempo? ¿Estamos como en una fase de diagnóstico? ¿O para qué se va a realizar? ¿Qué se necesita saber en estos momentos dentro de mi área de trabajo? ¿Quién aprovecharía los resultados? ¿Las autoridades, los beneficiarios o los trabajadores o desarrolladores de la actividad? Y finalmente, ¿qué factores pueden intervenir para la evaluación? La previsión se debe hacer antes de la implementación, la corrección a mitad del proceso porque quieres cambiar algo o en la finalización, comprobar que debe quitarse o cambiar por completo la actividad o el programa. Y finalmente estas preguntas las deben hacer como un prototipo de evaluación, presentarlo mañana, platicárnoslo mañana, viernes 20 de octubre, y saber qué tan importante puede ser llevar una evaluación dentro de su lugar de trabajo. Como les comenté, estas preguntas las voy a poner en la plataforma, se las voy a compartir también vía WhatsApp y que ustedes el día de mañana a partir de estas 9 preguntitas que además ya tienen una orientación puntual, puedan decirme si se puede llevar a cabo una evaluación o no. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? Ya sé, ya nos vamos, ya Por el estamos a momento, 5 para no. irnos. La No. evaluación podría ser para el trabajo que cada uno hace Así es. o el área, es que como todos, bueno, casi toda la Todos mayoría somos de estamos, la misma área digamos, en la y más o misma menos área. Ajá. Si quiere, casi todos hacen sería lo mismo, interesante o sea, del tienen las área. mismas funciones, más bien. ¿Se acuerdan de estos equipos ¿Ya? multidisciplinarios? Ajá, ajá. Sería interesante del área, ¿cómo lo veo yo? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú? Y saber en cuáles son las coincidencias, porque si tenemos coincidencias, estamos viendo una ventaja competitiva, es decir, hay algo que todos reconocemos que sí se puede hacer y que a lo mejor no está institucionalizado. Si lo quieren hacer desde su área, sería interesante saber la perspectiva que cada uno tiene, porque no todos van a hacer la evaluación de la misma forma.
Ujú. desde cómo Sí. creen que se lleve a cabo. Estas preguntitas no necesariamente los van a responder iguales, a pesar de que sean de la misma área de trabajo. Y eso sería muy, muy enriquecedor para ustedes porque podemos encontrar una ventaja competitiva en las coincidencias que tengan, ya sea desde su área, ya sea desde su labor que hacen día con día. Entonces, el día de mañana las platicamos, las comentamos y vemos exactamente qué podemos encontrar dentro de todo este proceso, ¿les parece? Está bien. Sé que es viernes, sé que va a ser tarea, pero de pronto estas tareas se convierten en una oportunidad. Entonces, no quiero dejar pasar la oportunidad. Según yo, teníamos lunes y martes para vernos, pero me dijeron que esta primera parte se termina mañana. La segunda parte la vamos a realizar en diciembre, en vivo y en directo, de forma presencial, lo cual va a ser una experiencia maravillosa. Entonces, estamos a nada de terminar el día de mañana y me encantaría conocer cuáles son sus reacciones o cuáles son sus comentarios respecto de la evaluación. Una pregunta, las últimas diapositivas nos va a enviar al WhatsApp, nos puede enviar. Es que vimos ¿La de que dirección pasó corriendo. estratégica de una vez? Es que eso también me imagino que está en las preguntas. No, la de dirección estratégica es como la parte última, justo después de la evaluación, justo después del liderazgo transformacional. Las preguntas van Porque orientadas a el tipo de evaluación o si se puede hacer sí, un a la proceso. evaluación. Pero se las envió, les envió Porque todo. los pasos pasó corriendo. O sea, los 20 pasos, Sí, 21 pasos los pasó en 2, creo. O sea, pero estas las pueden 20 minutos. imprimir. Cada paso es un Ya, sí. capítulo del libro. Sí, me imagino que sí, sí. Entonces, yo generalmente hago esa guía y se las pongo luego como una pequeña cronología y de ¿Ya? pronto me dicen, ah, sí, claro, es que me salté un paso, pero eso Ah, me benefició porque encontré algo más. Y de pronto cuando 4 meses después que volvemos a tener un diplomado, un curso, me dicen, ya encontré, sí soy un líder y además hice ABC y eso para mí es gratificante y no saben cómo a mí me encanta escuchar todas esas experiencias. Por eso mismo lo dejo como en cuadritos para que no se tengan que echar todo el libro, sino ya. lo pongan en práctica, es decir, lo vivan y lo puedan llevar a cabo dentro Ok. de sus equipos de trabajo o dentro de sus centros de trabajo y después me cuenten qué tal les fue con esto, con esta guía de liderazgo. La presentación también se las voy a mandar en un momentito, la subo a la plataforma y subo Ah, esto, viene el video, viene la última parte de rendición de cuentas y evaluación y les mando también de una vez la de dirección estratégica para que tengan ya todo el material. Subo estas 9 preguntitas a la plataforma y ahora sí, nos vemos el día de mañana. una consulta antes de que se vaya. ¿Nos dieron el link para ingresar a la plataforma? Todavía no nos han dado ese Es que link. no nos han Bueno, dado todavía, no podemos entrar a la plataforma, le cuento. No, Ah, no lo sé, a mí el día de ayer me dieron ingreso a la plataforma, por eso subí todo rápidamente, no, pero, y ahí quedó la clase la grabada, clase. Ajá. pero todas las presentaciones quedamos en que se las voy a compartir vía el grupo Tenemos de WhatsApp. el vía WhatsApp, tenemos de 2 días, o sea, nos faltaría la gruesa, ¿no? La de la número Ah, sí, 3. les mando toda la Ah, parte de rendición de cuentas y les mando de una vez todas las presentaciones y les mando las preguntitas en PDF, ¿qué les parece? Para que correcto, no se les muevan y lo puedan ver todos. ya También está al bien. grupo de WhatsApp y lo subo a la plataforma. Si ya el fin de semana Ya, pueden revisar la sí, plataforma, será la correcto. misma información que se comparte. Pero sí sería bueno que les comente que no tenemos todavía el acceso a la plataforma, no sabemos del link para poder entrar a la plataforma. Si estamos Ah, con lo que nos manda, ¿ok? Con lo que nos ha mandado WhatsApp, eso sí lo tenemos. Pero perfecto. el ingreso a la plataforma no tenemos todavía. Por si acaso, para que les comente o nos manden un link, alguna cosa para también poder ingresar a la plataforma. Ok, le comento también al Ya, maestro, porque sí, yo el día ok, de ayer apenas ingresé y apenas vi ya. cómo estaba, pero digo, es una plataforma muy parecida a la que tenemos en la UNAM, entonces fue muy Ujú. fácil para mí andar ahí navegando,
Le Está comento, bien. por lo pronto toda la información se las comparto por el grupo de WhatsApp y ahora sí, excelente noche para Gracias, todos. Gaby. Muchas Ok, gracias. Gabita, muchas gracias. Una buena noche. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, Gabita. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, buena noche. Gracias con todos.